de la degradación de la glucosa, ¿no? Hablamos de la degradación de la vía glucolítica o la vía de Ender-Mejosparna. También hablamos cómo la vía glucolítica pueden tener dos funciones. Y yo le dije que cuando tenían las dos funciones, o sea, catabólica o anabólica, podrían ser, se les llamaba anfibólica. También les mencioné la vía del metilglioxal, que es un bypass, una alternativa, una forma de adaptación que tienen las bacterias, que cuando en el medio no hay suficiente fósforo, no hay suficiente fósforo, entonces no se van por la vía del gliceraldehído de fosfato hasta piruvato, lo cual implica la producción de fosfato, de ATP. Entonces, como no hay fósforo, entonces la vía lo que garantiza es la producción de piruvato. La vía garantiza la producción de piruvato para que siga el ciclo de Krebs a través de una vía que se llama de metilglioxal, un bypass. Y se llama así porque este intermediario es el principal de la vía. ¿Estamos? Y entonces aquí la enzima importante es la metilglioxal sintetasa, esta que cataliza el paso de hidroxiacetona fosfato a metilglioxal. Fíjense que es la primera vía, la primera enzima de la vía que son importantes. ¿Estamos? Eso se lo mencioné. Esto. También hablamos de la vía de las pentosas fosfato, que era una vía que tiene tres etapas, una que se llama de oxidación y descarboxilación, donde se produce esto en la primera etapa y en la tercera etapa poder reductor, ¿sí? Poder reductor. Y al final hay una descarboxilación para, espera un momentito, hay una descarboxilación para que se produzca una pentosa. Y esa pentosa es la ribosa 5-fosfato. Estamos así que la primera etapa de oxidación, porque se oxida la glucosa 6-fosfato y se oxida el 6-fosfogluconato para formar poder reductor. Y luego la descarboxilación, que es importante para formar una pentosa fosfato. Luego esa pentosa fosfato, por acción de isomerización, produce celulosa 5-fosfato y produce ribosa 5-fosfato. Y después, por acción de enzimas de rearreglo, como son la transcetolasa y la transaldolasa, se forman productos intermediarios de 3 carbono, de 7 carbono, de 6 carbono, de 4 carbono, ¿sí? Y hasta de 3 carbono, nuevamente gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato y celulosa 5-fosfato de 5 carbono, ¿sí? Esto es lo que habíamos llegado hasta la semana pasada. Bien, bueno, explicamos la acción de estas enzimas, de las cetolasas, la transcetolasa y de la transaldolasa. Ahora, las bacterias también tienen una tercera vía que fue descubierta, ¿no? Y esta tercera vía es propia solamente de procariota, ¿estamos? Porque la Ender-Mellowhaupt-Parna la tienen todos los seres vivos. La pentosa fosfato también la tienen algunos, pero la Ender-Dudorov, la vía de Ender-Dudorov, esta de degradación de glucosa, solamente la han descrito en procariota. Entonces usted ve que dice, esta vía solo ha sido descrita en procariota. Está muy bien distribuida entre aerobios gran negativos. Usualmente no encontrada entre bacterias anaerobias, quizás por la baja producción de ATP. Ahora vamos a ver. Las reacciones bioquímicas de la vía de Ender-Dudorov son una modificación de la vía de la pentosa fosfato, excepto que los azúcares de pentosa no están formadas directamente. ¿Estamos? Ustedes van a ver esto. Y entonces ustedes pueden ver la vía de Ender-Dudorov acá. Miren que comenzamos con glucosa. Fíjense, glucosa, una mol de glucosa. Y aquí participa ATP. Entra una molécula de ATP para formar glucosa 6-fosfato. Fíjense que hasta aquí nos parecemos a la vía de Ender-Mellowhaupt-Parna. Sin embargo, la glucosa 6-fosfato, fíjense, se oxida para formar 6-fosfogluconato. ¿Estamos? Y miren, aquí se forma poder reductor en forma de NADPH. Entonces, aquí
nos parecemos a la vía de las pentosas fosfatos. Si regresamos atrás, fíjense, aquí está 6-fosfogluconato, 6-fosfogluconato:lactona a 6-fosfogluconato. ¿Estamos? ¿Sí? Ese 6-fosfogluconato se forma. Y acá también, ese intermediario también se forma y hay oxidación de la glucosa 6-fosfato para formar 6-fosfogluconato y poder reductor. Y se parece a las pentosas fosfato en que se produce poder reductor en las primeras reacciones. Luego, este 6-fosfogluconato, por acción de una enzima, la enzima 3, que se llama una KDP aldolasa, una KDPG aldolasa, agarra la 6-fosfogluconato y lo divide en dos moléculas de 3 carbonos, 1, 2, 3. Y esta molécula se llama 2-ceto-3-desoxi 6-fosfogluconato o KDPG. Por eso que la enzima se llama KDPG aldolasa. Mira, una aldolasa corta este azúcar de 6 carbonos y produce dos triosas. ¿Estamos? Y cada una de esas triosas se llaman 2-ceto-3-desoxi 6-fosfogluconato, ¿no? O KDPG. ¿Estamos? Así que el momento que tengan que escribir, porque no tengan que escribir todo esto de 2-ceto-3-desoxi 6-fosfogluconato, pueden escribir KDPG y ya sabemos. ¿Estamos? Porque estas son las siglas para cortar esto. Entonces, fíjense que el 6-fosfogluconato no se descarboxila como en la reacción de las pentosas fosfato, sino que es por una aldolasa, es partido en dos. Ahora bien, luego de esta enzima, esta aldolasa, KDPG aldolasa, fíjense que tenemos una enzima, la número 4, que es otra enzima presente en la pentosa fosfato. Estamos, perdón. Eh, sí, otra enzima, ¿no? Otra enzima que viene y fíjense, agarra las triosas, ¿no? Agarra las triosas y convierte, fíjate, esta reacción de orden glucolita, la enzima 1, suculasa, la número 4, la KP de aldolasa, esto acá, 6-fosfogluconato deshidrogenasa, ya se me enredaron aquí las cosas. La, la 3 es KDP de aldolasa. No, me equivoqué. Espérense un momentito. Acuérdense que esto de las enzimas es la de aquí, la número 3 es la 6-fosfogluconato deshidratasa. Disculpen, la 6-fosfogluconato deshidratasa es la que convierte a estas dos moléculas de 2-ceto-3-desoxi 6-fosfogluconato. La 3, aquí, 6-fosfogluconato deshidratasa. ¿Estamos? Y la 3, hola, entonces, la reacción 4 es la KDP aldolasa, ¿no? La KDPG aldolasa. Este es el sustrato, KDPG y la aldolasa. Entonces, fíjense, forma una molécula de piruvato. Fíjense a qué altura se forma una molécula de piruvato y se forma una molécula de gliceraldehído con esta KDPG aldolasa. Se forma una molécula de piruvato y una molécula de fosfogliceraldehído. ¿Estamos? Estas moléculas también son de 3 carbonos. ¿Estamos? Acá. Así que el KDPG, fíjense que es la molécula central de la vía de las pentosas fosfato. Ahora, miren a usted aquí a altura, vayan contando, fíjense aquí, a esta altura se forma un piruvato, cuando hemos visto que eso se forma siempre al final de la vía. Luego, el 6-fosfogluconato, fíjense ustedes aquí, 6-fosfogluconato sigue toda esta vía que está aquí hasta llegar nuevamente a esta molécula de piruvato. Esta molécula que ustedes ven aquí de fosfogliceraldehído, esta que se formó, piruvato acá y fosfogliceraldehído acá, y sigue toda esta vía que está aquí hasta llegar a piruvato, ¿a qué vía metabólica corresponde? De fosfogliceraldehído. Mira, fosfogliceraldehído sigue todo esto hasta llevar a otra molécula de piruvato,
qué vía pertenece esto? A la EMP. Ajá, exactamente, a la vía de Ender-Parna. ¿Estamos? Entonces, otra cosa importante. A ver, ¿cuántos ATP se están produciendo aquí? ¿Cuántas moléculas de ATP se están produciendo aquí? Dos. Se están produciendo dos. ¿Por qué dos? Si lo comparamos con, si es la misma vía de Ender-Parna, ¿por qué no se están produciendo cuatro? Porque solamente hay un eh, fos- fosfogliciraldehído. Ajá, exactamente. Observen que nada más hay una sola molécula de fosfogliciraldehído y esa molécula de fosfogliciraldehído sigue la misma ruta de la Ender-Parna. Pero entonces, como es una sola molécula, ¿sí? No dos, sino una, me va a producir todo, se multiplica por uno. Tenemos una molécula de NADH más H, tenemos una molécula de ATP, tenemos una molécula de agua aquí, otra molécula de ATP y otra molécula de piruvato. ¿Estamos? Y otra molécula de piruvato. Entonces, ¿cuáles serían los productos finales de la vía? ¿Cuáles serían los dos productos finales de la vía? Bueno, si tomamos en cuenta el gasto inicial de un ATP, sería un ATP y dos piruvatos. ¿Y qué más? ¿Qué otro producto final importante hay? NADPH, profe. NADH. Claro, NADPH y qué más? NADH. ¿Estamos? Fíjense, hay dos moléculas de poder reductor, una aquí y otra acá. ¿Estamos? Entonces, ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así como dijo su compañero que dijo bien, ¿por qué sale que solamente la ganancia neta es de un solo ATP? Porque Mientras que en la de, se consume un ATP al principio. ajá, y se producen dos y se produce y se gasta uno, ¿verdad? Fíjense que es muy diferente. En esta vía, las bacterias solamente obtienen un ATP de ganancia en cuanto a energía, dos moléculas de poder reductor y obtienen dos moléculas de piruvato. Fíjense que al final sí tienen dos moléculas de piruvato, pero tienen una sola ganancia de ATP. Sin embargo, en la Ender-Parna, ustedes ven que se tiene dos ATP, dos piruvatos. ¿Estamos? Y dos moléculas de poder reductor también. La diferencia está entre esta y la Ender-Parna, que solamente gana una molécula de ATP. ¿Estamos? Para que vean esta vía. Esta es la Ender Duro y acuérdense que solamente está en la procariotas y la molécula central o la molécula para identificar la vía es el KDPG o 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, este es un cuadro que dice la distribución de la vía de Ender-Parna y Ender-Duro de ciertas bacterias. Entonces, observen, este es Ender-Parna y este Ender-Duro. ¿Qué observan ahí? Mire, aquí están las especies bacterianas. Estos son los resultados. Lo positivo indica si está presente la vía. Lo negativo indica que no está presente la vía. ¿Qué notan? Que nunca están las dos vías presentes. Exactamente. Eso es lo que dice el cuadro. O tienen Ender-Parna o tienen Ender-Durov. ¿Estamos? Pero nunca las dos. Pueden tener Ender-Parna con pentosa fosfato y pueden tener Ender-Durov con pentosa fosfato. ¿Estamos? ¿Lo vieron? ¿Todos lo vieron? Sí, Eso es lo que profe. dice el cuadro. ¿Sí? Eso es lo que dice el cuadro. Y es correcto, no están las dos al mismo tiempo, o una o la otra, pero sí pueden estar acompañadas de la pentosa fosfato. ¿De acuerdo con eso? Ujú. Sí, profe. Bueno,
Entonces, esta diapositiva también la tienen en su, en sus apuntes. Esto es para indicarles a ustedes, fíjense, aquí está todo el proceso de las vías para que vean que esto es lo que ocurre así. No es que las vías están separadas como yo se las he dado, ellas todas están conectadas. ¿Estamos? Entonces ustedes ven aquí está el sistema de fosfotransferasas. ¿Estamos? El sistema de la fosfotransferasa. ¿Sí? Aquí está el de la glucosa. Fíjense que aquí está la glucosa de la glucosa 6-fosfato. Sigue toda la vía que ustedes conocen y esto corresponde a la Ender mejor. ¿Estamos? Ender mejor partner. Luego acá, fíjense que esta que viene aquí, fíjense, fosfogluconato, comienza aquí y se desvía acá de PG. Piruvato acá, este es la Ender Dudorov. Y acá, fíjense cómo sigue la vía a este lado acá, ¿no? Y tenemos acá gliceraldehído fosfato, cómo se une, y tenemos piruvato, y estas son reacciones de fosfotracelasa. ¿Estamos? De la pentosa fosfato. ¿Sí? Esto para que ustedes vean cómo están combinados todas las vías. Entonces ustedes ven aquí, las tres terminan en piruvato. Aquí están los dos piruvatos que se producen. No. También utilizando la vía de KDPG. Sí. Entonces, la gente logró la vía de mejor barda y de la pentosa fosfato. Por eso dice fosfotracelasa. No. Porque es la vía para donde una caneta encima. Entonces aquí tiene un cuadro para que lo vean cuando ya no desvía la uno aquí. Tiene un repaso aquí. Bien. Ahora, ya hemos hablado la glucólisis. Ustedes creen que el producto final es el piruvato. Ahora yo les dije que nosotros trabajamos viendo aquí, vamos a ver reacción aerobia. Y la glucólisis se da tanto en reacción aerobia como en reacción anaerobia como en fermentación. Eso es independiente. Lo importante es que camino toma el piruvato después que es formado. ¿Estamos? El piruvato algo después que es formado por glucólisis puede ser resfriado o puede ser fermentado. En el caso de la respiración, puede ser respirado aeróbicamente o respirado anaeróbicamente. Sí. Eso es una cosa importante que tiene que dejar. Entonces, vamos a ver ahora el paso intermedio entre el piruvato y el ciclo de Krebs, que es la formación de acetilcoenzima. Acuérdense que es importante que el piruvato se convierte en acetilcoenzima para que entre al ciclo de Krebs. Si no se convierte en acetilcoenzima, no entra el ciclo de Krebs. Ese es el paso intermedio, que es muy importante. Ustedes van a ver que es muy importante porque se produce CO2. Sí, se produce acetilcoenzima y se produce polerreductor también en esta fase. ¿Estamos? Entonces, ustedes han oído que es la curva de deshidrogenasa, pero realmente no es una, es el complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa, porque está compuesto por tres enzimas, este complejo, o sea, lo que lleva el piruvato a acetilcoenzima participan tres enzimas, y estas enzimas son la E1, piruvato deshidrogenasa, la E2, dihidrolipoato transaminasa, y la E3, dihidrolipoato deshidrogenasa. Estas tres enzimas corresponden a lo que nosotros llamamos el complejo piruvato deshidrogenasa. Miren que el piruvato, este complejo es tan grande que dice que en el moli es 1.7 veces los ribosomas. ¿Estamos? Imagínense, es 1.7 más grande que un ribosoma en procariota. Para que vean en el moli. Este complejo es 1.7 más grande que el ribosoma en el moli. Entonces, este complejo está localizado
en el citosol, en procariota, en la mitocondria, en eucariota. Estamos, pero en procariota está en el citosol. Bien. Entonces vamos a ver cómo ocurre la reacción, cómo ocurre la participación de esta enzima que convierte esta en acetilcoenzima A. Miren, este es complejo. Aquí tenemos el piruvato y aquí tenemos una molécula de la enzima 1, la enzima 1 que tiene pirofosfato, o sea, tiene fósforo agregado a la enzima, o sea, que la enzima está activada. Entonces, miren que lo que hace esta enzima. Esta enzima descarboxila al piruvato. Eso quiere decir que el piruvato, al ser descarboxilado, pierde una molécula de CO2. ¿Sí? Hacerse descarboxilado, pierde una molécula de CO2 y queda con carbono. Y entonces forma este complejo que se llama acetaldehído activo. Fíjense que solamente tiene dos carbonos. Y aquí tiene el pirofosfato, la enzima 1 con el pirofosfato unido. Se llama un acetaldehído activo. Luego, ese acetaldehído, fíjense, reacciona como una molécula que se llama disulfuro unida a una enzima 2. Fíjense, aquí está la R, aquí está la enzima 2, y fíjense, ese disulfuro tiene dos azufres unidos al R, ¿no? Dos azufres. Esta molécula de disulfuro reacciona con el acetaldehído activo. Y miren, en una reacción de dos, libera a la enzima 1 con el pirofosfato, libera aquí, y se forma un compuesto que se llama acetilo. Un compuesto que se llama acetilo. Miren aquí, N2RR, una de las átomos de azufre, toma la parte que viene del sulfato, que era el acetaldehído, viene el dos carbonos, queda unido a un fosfato, a un azufre, y el otro azufre queda reducido, para que la reacción es de oxidorreducción. Sí, y miren que queda reducido el azufre. Y acá queda unido esta parte que viene del sulfato. Entonces, toda esta molécula se llama acetaldehído. Acetaldehído. Ahora, ya participa en la enzima 2, que es la hidrolipoato transacetilasa. Ahora bien, miren acá, esta reacción continúa al paso 3. Este nivel, una vez se forma el acetilo, entra en reacción la coenzima A. Y aquí hay una transacetilación. ¿Estamos? Transacetilación, o sea, el grupo acetilo, que está acá, es movido, una transacetilación. Y fíjense lo que pasa. Se forma acetilcoenzima A. Fíjense que se unió a este grupo que está aquí, se unió la coenzima A y forma acetilcoenzima A. Y miren cómo quedó el grupo disúlfido. Ahora quedó como un disulfidrilo, porque quedan los dos azufres reducidos. Miren acá, disulfidrilo. Quedan los dos disúlfidos, los dos azufres totalmente reducidos. ¿Sí? Aquí, totalmente reducido, y ya se liberó la molécula de acetilcoenzima A. Miren cómo se libera la molécula de acetilcoenzima A. Luego que se ha formado, ya tenemos la molécula de acetilcoenzima A, pero falta otro elemento importante que se produce en esta vía, que es la producción de NAD reducido, ¿no? Y entonces ustedes ven acá que participa nuevamente una enzima, la enzima 3 del complejo piruvato deshidrogenasa, que se llama dihidrolipoato deshidrogenasa. Entonces fíjense que esta reacción que está aquí es mediada por FAT. Fíjense, esta reacción es mediada por FAT. ¿Estamos? Entonces fíjense, viene el disulfidrilo que está totalmente reducido. Y mire, entra en contacto con el FAT que lleva la enzima 3. Entra el FAT que está mediado por la enzima 3. Y falta otra reacción de oxidorreducción. Fíjense, ¿qué pasa con el disulfidrilo? Pierde los dos átomos de hidrógeno, o sea, se oxida y pasa a ser nuevamente disúlfido. Y el FAT queda totalmente reducido, miren. El FAT queda reducido unido a la enzima 3. Luego viene esta reacción
viene esta reacción aquí, esta otra reacción, y miren que acá el NAT, entra NAT, una reacción de redox, entra el NAT y el FAT le dona los protones al NAT. ¿Estamos? O sea que el FAT se oxida y el NAT se reduce produciendo la molécula de NADH más H. Ahora bien, por cada molécula de piruvato que se va a formar una molécula de CO2, una molécula de acetilcoenzima A y una molécula de NADH. Ahora bien, como usted ve que la vía, estas, tanto Ender-Durof como el medio-pana, esto producen siempre dos piruvatos. Así que esto a la larga tenemos, fíjense, tenemos dos moléculas de CO2, dos moléculas de acetilcoenzima A y dos moléculas de NAD, de poder reductor. ¿Estamos? En esta vía. Entonces, fíjense ustedes todo esto, ¿no? Y vayan sumando este CO2 que va perdiendo de aquí. Ahora bien, este CO2 originalmente, ¿de dónde viene? ¿De qué molécula viene? Antes de seguirle con otras preguntas. Esta molécula de CO2 que se está liberando aquí, después de toda esta historia que yo lo he hecho, ¿de dónde viene esta molécula de CO2? De piruvato. Sí, del piruvato, pero el piruvato ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta molécula de CO2? ¿Cuál es la molécula original? Glucosa. Claro, de la glucosa. Esa es la molécula original, porque ya este es un intermediario. Así que fíjense, aquí se están liberando dos moléculas de CO2. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes cómo es la reacción. No es una reacción tan sencilla como se la presentan a ustedes que se han presentado hasta ahora que se forma acetilcoenzima A. No, se forma tres cosas importantes. Acetilcoenzima A, se forma poder reductor y se forman dos moléculas de CO2 que se liberan. ¿Estamos? Ese es el complejo piruvato deshidrogenasa. Bien, preguntas. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estamos claros? Fíjense que pero miren cómo yo se lo estoy explicando. Y yo quiero que usted lo maneje de esa forma. ¿Sí? Importante las tres enzimas, ¿no? El ciclo, cómo son reacciones de óxido-reducción, cómo se forma la acetilcoenzima y cómo se forma el NAT. Y mire que esta formación de NAT un intermediario es el FAT. Fíjense ustedes. Y el FAT unido a la enzima solamente participa como un intermediario para reducir NAT. Vamos, entonces en esta parte ya tenemos una molécula de CO2 y dos moléculas de de acetilcoenzima A y dos moléculas de NAT reducido. Fíjense como si sumamos a eso a la de la glucólisis, vamos a suponer que sea la Ender-Mejoparna, tenemos Ender-Mejoparna, ya tenemos dos NAT, ¿sí? Y dos ATP. Aquí no hay ATP, pero sí hay dos moléculas de acetilcoenzima A, dos moléculas de NAT reducido y una molécula de CO2, que tienen que tomar en cuenta también. Bien, entonces esto sería lo de cómo el complejo piruvato deshidrogenasa forma a través de tres enzimas, como son la piruvato deshidrogenasa, dihidrolipoato transetilasa y la dihidrolipoato deshidrogenasa, cómo llevan a formar acetilcoenzima y NAD reducido. ¿Estamos? Y la liberación de CO2. Ahora, vamos a la otra parte importante de cuando hablamos de respiración aerobia, que viene siendo que esta molécula de acetilcoenzima A entre al ciclo de Krebs. ¿Estamos? Porque esta molécula todavía tiene carbono y tiene energía y entra a otro ciclo bien importante que es el ciclo de Krebs. Entonces, fíjense acá, vamos al ciclo de Krebs. Dice, el ciclo del ácido cítrico está presente en la mayoría de las bacterias heterótrofas
que crecen aeróbicamente. También está presente en ciertos anaerobios que oxidan los compuestos orgánicos por completo gaseosos. Ahora bien, esto es la, la vía del ciclo de Krebs. Y entonces, fíjense que como yo le he dicho, no se tienen que aprender todo eso, se tienen que acordar a explicarlo. Eso es lo que yo quiero. Cuando vean esta vía, esto ustedes lo sepan explicar. Cuando vean esto, lo sepan explicar. Esto, así como me lo explicaron. ¿Estamos? No es necesario sabérselo de memoria, porque la memoria no es, puede fallar. Entonces uno puede buscar eso en cualquier lugar y uno lo puede explicar y pueda entenderlo. Eso es lo más importante. Ahora, el ciclo de Krebs es muy importante en la respiración aerobia, porque aunque no produce tanto ATP, produce lo mínimo ATP, es una fuente grande de poder reductor. Vamos, ustedes van a ver. Y ustedes saben ya que ese poder reductor puede ser utilizado para ir a la cadena respiratoria y producir más ATP, o puede ser utilizado para reacciones de biosíntesis. ¿Estamos? Entonces es importante el poder reductor, y eso es lo que hace el ciclo de Krebs. ¿Estamos? El ciclo de Krebs, eso es lo principal, producir poder reductor, no ATP. Entonces vemos la reacción del ciclo de Krebs, ¿no? En el caso de la reacción del ciclo de Krebs, ustedes van a ver que hay intermediarios de 6 carbonos, ¿estamos? De que va del citrato al oxalosuccinato. Hay intermediarios de 5 carbonos, como el oxaloacetato. Ya hay intermediarios de 4 carbonos que van desde la succinilcoenzima hasta el oxaloacetato. ¿Estamos? Así que en el ciclo de Krebs vamos a tener intermediarios de 6 carbonos, de 5 carbonos y de 4 carbonos. Ahora bien, vamos a ver cómo ocurre este proceso. Bueno, esta vía que está aquí está representada para una molécula de acetilcoenzima. Si ustedes ven el ejemplo, el diagrama, solo hay una sola molécula de acetilcoenzima. Ahora bien, hay una enzima, como todas en todas las vías, la primera es la más importante. Esa enzima, la número 1, es la citrato sintetasa. ¿Estamos? Es la citrato sintetasa. Esta enzima es importante porque es la que agarra la acetilcoenzima A y al oxaloacetato. Fíjense que la acetilcoenzima A tiene 2 carbonos, mientras que el oxaloacetato del ciclo de Krebs tiene 4. ¿Estamos? Entonces agarra, como dice citrato sintetasa, toma la acetilcoenzima A y el oxaloacetato y lo convierte a un intermediario de 6 carbonos. Ese intermediario de 6 carbonos se llama el citrato. Fíjense, se llama el citrato. Fíjense, 6 carbonos. El primer intermediario formado en el ciclo de la fusión de la acetilcoenzima A con el oxaloacetato a través de la eh, eh, citrato sintetasa. Ahora bien, luego, este citrato, fíjense en otra reacción que también es catalizada por una enzima, se deshidrata y forma un complejo que se llama cis-aconitato. Luego, otra reacción catalizada por una enzima 3 hidrata para formar un intermediario que se llama isocitrato. ¿Estamos? Isocitrato. Ahora bien, fíjense que este isocitrato tiene suficiente energía para liberar, que permite, fíjense que haya la primera reacción de oxidación. Se oxida el isocitrato y se reduce el NAD. Pero miren, el NAD es NAD fosforilado y me forma una molécula de NADPH más H. Fíjense, vayan contando. Es la primera molécula de poder reductor que se forma en forma de NADPH. ¿Estamos? Entonces, la oxidación del citrato a través de la enzima 4 forma un compuesto oxidado que se llama oxalosuccinato. Oxalosuccinate. También tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, pero a la altura de esta reacción, a la altura de oxalosuccinato, este oxalosuccinato es descarboxilado. ¿Estamos?
es descarboxilado completamente. Es descarboxilado y se pierde una molécula de CO2. Vayan sumando. Fíjense que perdimos en el paso de piruvato a acetilcoenzima. Ahora vamos perdiendo aquí otra molécula de CO2. ¿Sí? Otra molécula de CO2. Bien, entonces como se pierde un carbono, este compuesto de 6 carbonos queda convertido en un compuesto de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, que es el 2-cetoglutarato. ¿Estamos? Alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Entonces este es el intermediario de 4 carbonos. Es el único intermediario de 4 carbonos que hay en el ciclo de Krebs. Ahora bien, fíjense acá, existe una reacción de alfa-cetoglutarato catalizada, ¿no? Y aquí por la enzima 6, y vemos aquí que a este nivel entra coenzima A. ¿Estamos? Coenzima A. Y también este compuesto alfa-cetoglutarato se oxida, de tal manera que se oxida para reducir NAD. Fíjense que se obtiene otra molécula de NAD en esta reacción. Esta reacción que va de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. También pueden observar, mire todo lo que pasa en esta reacción, en esta que catalizada por la enzima 6. Entra coenzima A, se oxida el alfa-cetoglutarato para formar NAD reducido, otra molécula más de poder reductor. Y miren, hay otra descarboxilación, ¿no? Se pierde un carbono. Este tenía 5, 1, 2, 3, 4, 5. Al perder un carbono, vamos a obtener un compuesto de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, que se llama succinilcoenzima A. ¿Estamos? Succinilcoenzima A. Esta enzima aquí, la número 6, acuérdense que ustedes la pueden buscar acá, es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es la que participa aquí. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y se forma succinilcoenzima A. Pero acuérdense que entra coenzima A, se oxida la alfa-cetoglutarato para formar NAD reducido y se descarboxila el alfa-cetoglutarato para formar, se libera CO2 y forma un compuesto de 4 carbonos llamado succinilcoenzima A. Este succinilcoenzima A tiene suficiente energía, fíjense aquí, tiene suficiente energía para hacer fosforilación a nivel de sustrato y se forma una molécula de ATP aquí. ¿Estamos? Que realmente cuando usted busca información real, se forma una molécula de GTP, pero GTP rápidamente es convertido en ATP. Por eso que le ponen ATP aquí. Pero bueno, para ATP, fíjense, succinilcoenzima A, ¿no? Tiene suficiente energía para, acuérdense, esta molécula tiene la suficiente energía para motivar, a través de esta enzima 7, motivar la fosforilación a nivel de sustrato y formar ATP. También ustedes pueden observar que se libera la coenzima A, queda aquí reducida, aquí está unida, aquí ya pasa reducida, se libera la coenzima A. Con esta reacción catalizada número 7, obtenemos succinato, otro azúcar, otro intermediario de 4 carbonos. Succinato, miren, tiene suficiente energía para, para no reducir NAD, pero sí para reducir FAT. ¿Estamos? Y miren que se obtiene, ya hemos obtenido una molécula de NADPH, una molécula de NAD, ahora estamos obteniendo una molécula de FADH, ¿no? Reducido. Fíjense. Bueno, se oxida el succinato y queda convertido en fumarato. El fumarato se hidrata y forma el malato. El malato tiene también suficiente energía para oxidarse, se oxida y reduce NAD. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos otra molécula de NAD. Fíjense, aquí tenemos una de NADPH, aquí una de NAD, aquí la segunda molécula de NAD y aquí está la de FAT. Fíjense todas las moléculas de poder reductor que se han formado. O sea, si las contamos todas, hay 1, 2, 3 y serían 4 por cada molécula de acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. ¿Sí? Fíjense ustedes. Entonces, miren esa cantidad de poder reductor, que es importantísimo. Y además de una molécula de ATP. ¿Sí? Y miren, aquí tenemos también 2 moléculas de CO2. Vamos, que se están liberando por cada molécula de acetilcoenzima A que entra.
Bien, entonces, una vez que el malato se ha oxidado, forma oxaloacetato. ¿Estamos? Que es importante regenerarlo. Fíjense que esta molécula es importante regenerarlo porque acuérdense que si no hay oxaloacetato, el ciclo de Krebs se detiene, porque es la molécula que junto con acetilcoenzima A forma el citrato. ¿Estamos? Entonces, siempre es importante oxaloacetato. Por eso que yo les di, ¿se acuerdan en principio las reacciones anapleróticas? Dos reacciones, ¿no? Que promovían la formación de oxaloacetato para evitar que el oxaloacetato tenga un déficit. Y era la piruvato carboxilasa y se acuerda la fosfonol piruvato carboxilasa. ¿Se acuerda? Esas dos enzimas. Y que son capaces de fijar CO2 y formar moléculas de 4 carbonos. O sea, la ayudan a que siempre haya oxaloacetato de tal manera que el ciclo de Krebs siempre se continúe. La otra cosa importante que deben ver esto es que el balance de carbono en el ciclo de Krebs, el balance de carbono en el ciclo de Krebs es de cero. ¿Por qué es de cero? Fíjense, entran una molécula de acetilcoenzima de 2 carbonos y miren que aquí hay una descarboxilación y acá hay otra descarboxilación. Así que todo el carbono que entra al ciclo de Krebs se pierde en CO2. ¿Estamos? Se pierde en CO2. Entonces, acuérdense también que cuando usted escribe la ecuación de respiración, glucosa más oxígeno, dice 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. Y fíjense, aquí están. Por cada molécula de acetilcoenzima A se producen 2 CO2. ¿Sí? Aquí serían, sí que si son de las 2 moléculas, tenemos 4. Y se acuerdan los 2 que se producen cuando el piruvato es convertido a acetilcoenzima A, también se pierden 2. Así que ahí están los 6 carbonos de la combustión, ¿no? De la glucosa. Así que esos 6 carbonos, el origen es de la glucosa. ¿Estamos? Pero en el ciclo de Krebs, el balance neto es 0. Bien, esta es la historia del ciclo de Krebs. Entonces, cosas importantes. Uno, que el balance de carbono es 0. Dos, que su principal función es producir poder reductor. ¿Estamos? No tanto producir ATP. ¿Estamos? Y produce poder reductor en forma de NADPH, en forma de NAT. Por cada molécula de acetilcoenzima se forman 2 NAT y se reducido y un FAT reducido. Vamos, esas son cosas importantes que tienen que recordar. Y bueno, y esta primera enzima, la enzima 1, que es la citrato sintetasa, que acuérdense que si no hay esto, no ocurre la reacción. Vamos. Y también, bueno, esta enzima 6, que es la alfa-cetoglutarato de ciroenasa, que entra la coenzima A aquí. Y que la otra cosa que tienen que recordar es que la otra que tienen que recordar es que este ciclo, ¿no? Este ciclo, lo importante es el poder reductor, ¿sí? El poder reductor. Y lo otro, mantener siempre la presencia de oxaloacetato, de tal manera que el oxaloacetato nunca haga falta para que no se detenga el ciclo de Krebs. Bien, jóvenes. Entonces, esta es la explicación del ciclo de Krebs. A ver, preguntas, comentarios, cualquier cosa. Profesor, ¿por qué el balance se considera cero y no negativo si se están perdiendo No, carbonos? negativo no es 0, porque entran dos carbonos de acetilcoenzima A. Por cada molécula de acetilcoenzima A que entran, hay 2 descarboxilaciones. Aquí hay una y 2, entonces son los 2 carbonos. Eso es por cada molécula de acetilcoenzima. Entonces no hay ganancia neta de carbono en la vía. Aquí en la vía no hay ganancia neta de carbono. ¿Lo viste? Es la suma. 2 carbonos entran, 2 carbonos salen. Si resta 2 menos 2, te da 0.
No es que si es negativo indicaría que faltaría. No, no, no está faltando. Ah, ya entendí, porque dos se le añaden al Sí, oxaloacetato. sí. Profe, se van a producir entonces 3 NADH y un FAT. Sí, hay 3 NADH, 1, 2, 3 y un FAT, pero eso por cada molécula de acetilcoenzima A. Si entran las dos, se lo multiplicas por 2 y también serían 2, sería por cada molécula de acetilcoenzima A un ATP. Si tomas en cuenta las dos, serían 2 ATP. Eso es todo lo que forma de ATP el ciclo de Krebs. Pero sí una gran cantidad de poder reductor, ¿no? Una molécula, dos moléculas, tres moléculas, cuatro moléculas por dos, 8. ¿Sí? Que ese es su principal objetivo. Ok, ¿Qué otra profe. cosa? Ajá. ¿Estamos bien hasta aquí entonces? Bien, ya tenemos el ciclo de Krebs. Entonces, miren, aquí está, esta también, esta lámina la tienen allá en, en sus apuntes. La relación entre las principales vías de carbohidratos. ¿Estamos? Entonces, fíjense aquí. Aquí está la principal, la vía de Ender-Mejoparna, ¿sí? Aquí está la vía, fíjense, la pentosa fosfato, ¿no? Fíjense cómo se integran, cómo van. Fíjense, aquí está la Ender-Mejoparna, cómo se integran con la Ender-Mejoparna. Fíjense, la vía de la pentosa fosfato puede entrar por fosfogliceraldehído. La Ender-Dudorov también puede entrar por fosfogliceraldehído y puede entrar también por qué? Piruvato. Esta también, la pentosa fosfato, ¿se acuerda? A ver, ¿no? Esto también puede entrar por piruvato, ¿no? Fíjense usted cómo se combina. ¿Estamos? Para que vean la relación, cómo se mezclan, a pesar que son vías, se comunican todas al final. Fíjense, todo lo nosotros comamos, a la larga queda en un intermediario de la vía de Ender-Mejoparna. Entonces, luego, fíjense que viene el ciclo de Krebs. No, no, el ciclo de Krebs. Acá. Y entonces aquí este lleva la respiración. Bueno, ya esto lo vamos a ver después. Aquí está el proceso de respiración. Acá. Pero entonces aquí para que vean cómo se combina la vía política va a entrar al ciclo de Krebs. Todas terminan en Uruguay. No, importantísimo eso. Bien. Acá, por ahora, bueno, aquí está para recordar lo de la anafilia neurológica, lo importante de los acetatos. Entonces, esta enzima muy importante, fosfonolpiruvato, carboxilasa. No. Tomar fosfonolpiruvato de la NMBarna. Y fíjense, fija un CO2 de la atmósfera y lo convierte en un solo acetato. Esto tiene 3 carbonos más 1, son 4 productos de oxaloacetato. Y esto es una vía, una estrategia metabólica. Estamos. La vía pero son estrategias. De tal manera que no haga falta nunca el oxaloacetato. Esto es lo que quiere decir. Acuérdense que ya hablamos de esta vía. Acá tengo el ejemplo, también lo tienen en sus apuntes, de la 1, que es la enzima 1, que es la piruvato carboxilasa, que también me forma piruvato oxaloacetato, y acá otra vez el ejemplo de la fosfenol piruvato carboxilasa que me convierte en oxaloacetato. ¿Estamos? Son dos vías anapleróticas que me permiten mantener la concentración de oxaloacetato en el sistema de tal manera que no se pare el ciclo de Krebs. ¿Sí? Que no se pare el ciclo de Krebs. Bien, ¿alguna otra pregunta que se quede del ciclo de Krebs? ¿O estamos bien hasta aquí?
Profesor, solo para quedar claro, desde la entrada de la glucosa por la pasada de la acetilcoenzima A hasta el ciclo de Krebs se eliminan 6 carbonos, ¿Sí? como CO2. Ajá. Eh, Entonces, si Cuando se la combustión, eliminan todos cuando los la carbonos combustión es que, completa. se eliminan prácticamente todos los carbonos que hay en el planeta. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan la fórmula? Glucosa más oxígeno, 6 moléculas de CO2, balanceada ya, ¿no? 6 moléculas de agua. Ay, pero fíjense se entran esos 6 carbonos de la glucosa, se pierden, pero importante de la glucosa como fuente universal es que tiene C6H12, 12 protones de hidrógeno. Entonces, esa es la importancia. Si ustedes se acuerdan, a ustedes le dicen la glucosa es fuente de carbono y energía, ¿verdad? Esa es una definición que en algún momento la oyeron, se las dijeron. La glucosa es fuente de carbono e hidrógeno, de carbono y energía. Bueno, de carbono para sostener y formar todos estos intermediarios que ustedes ven que se forman. Y de energía, porque miren la cantidad de ATP. Si vemos en la glucólisis de Ender-Mejoparna, me produce 2 ATP. ¿Estamos? ¿Se acuerda de ganancia? Luego, en el paso intermedio de del complejo piruvato de deshidrogenasa, no hay formación de ATP, pero sí hay formación de ATP en el ciclo de Krebs. ¿Estamos? Pero miren allá, 2 allá y más o menos 2 acá en el ciclo de Krebs, un total de 4 de ganancia. Pero miren la cantidad de poder reductor. En Ender-Mejoparna, si la voy a utilizar Ender-Mejoparna, me va a producir 2 moléculas de poder reductor. Luego, en el paso del complejo piruvato de deshidrogenasa, 2 más. Vayan contando. Ya van 4. Y los 8 en el ciclo de Krebs, ya tendríamos 12 moléculas de poder reductor. Esa es la energía. Eso es lo que mueve. Porque acuérdense que cada molécula esta de NAR reducido o de FAD reducido pueden entrar al ciclo de Krebs. Pueden entrar a la cadena respiratoria y formar ATP. ¿Estamos? Sí, fíjense entonces, por eso que es fuente de carbono y energía. El carbono necesario para que se formen todos esos intermediarios que hemos visto. Y la energía es la que se obtiene por poder reductor. ¿Estamos? No tanto la ATP. Ok, la ATP tiene, pero lo que significa el poder reductor, que puede ir para proceso biosintético o puede ir al ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, ¿alguna otra pregunta? Veanlo así. Pura energía, puro poder. Eso es respiración. Lo estamos viendo desde el punto de vista de respiración aerobia, que es la más importante. Bien, se han quedado calladitos. Ahora vamos a algo más. A un ciclo que también es importante. Nota, tiene un poquito menos importancia que el ciclo de Krebs, pero van ahí. Eso se llama el ciclo de glioxilato. Vamos a ver el ciclo de glioxilato. Aquí yo les pongo. Segunda vía fundamental para el metabolismo de la acetilcoenzima A. ¿Estamos? La primera es el ciclo de Krebs. Después viene esta, la del ciclo de glioxilato. El ciclo de glioxilato es requerido por las bacterias aeróbicas que crecen sobre ácidos grasos y el acetato. ¿Estamos? Lo que pasa, después vamos a ver que todo el ácido graso que consumimos se convierte, se puede ser convertido en acetato, a acetilcoenzima A,
que es un intermediario de 2 carbonos, y el acetato, que es otro intermediario de 2 carbonos. Entonces, ¿qué sucede? Después vamos a ver cómo se comen estos compuestos. Después, tenemos que no todo el tiempo a la bacteria le va a tocar una fuente de carbono rica, ¿estamos? Así como la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono. Hay casos donde la bacteria le va a tocar una fuente de carbono pobre, como es el caso del acetato, nada más tiene 2 carbonos, y el derivado del ácido graso, que es acetilcoenzima al final. ¿Estamos? Cuando se degrada, cuando se come el ácido graso, queda convertido al final en acetilcoenzima, una molécula de 2 carbonos. Ahora bien, entonces, eso es una parte. O sea que este ciclo se ve necesario la bacteria utilizarlo cuando tiene una fuente de carbono pobre en carbono. ¿Sí? Entonces, las plantas y los protozoos también tienen el ciclo de glioxilato. Sin embargo, está ausente en los animales. ¿Estamos? El ciclo de glioxilato, similar al ciclo del ácido cítrico, excepto que se pasa por alto las 2 descarboxilaciones en el ciclo del ácido cítrico. Por esta razón, la acetilcoenzima A no es oxidada a CO2. Entonces ya ven la importancia en este escrito, ¿no? Dice, excepto que se pasa por alto las 2 descarboxilaciones en el ciclo del ácido cítrico. Por esta razón, la acetilcoenzima A no es oxidada a CO2. Entonces, esta es la importancia del ciclo del gliosilato. Fíjense, cuando la bacteria está comiendo como acetato nada más tiene 2 carbonos. Entonces, imagínense que el acetato se convierta, entre al ciclo de Krebs, y el acetato solamente tiene 2 carbonos. Y sabemos que en el ciclo de Krebs hay 2 descarboxilaciones y que el balance de carbono entonces neto es 0. Entonces, imagínese usted cómo va esa bacteria a formar sus componentes celulares si no tiene suficiente carbono. Porque la glucosa tiene 6. Ok, se pierden, pero mire todos los intermediarios que forma. Intermediario de 6, intermediario de 3, de 5, de 4, todos los intermediarios que se forman, ¿no? Pero en este caso, las bacterias se ven limitadas porque tienen una fuente muy pobre en carbono. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la estrategia que ha utilizado la bacteria? Ha diseñado, o sea, como parte de su evolución, ha hecho el ciclo de gliosilato. ¿Y qué hace la bacteria? Omite los 2 pasos de descarboxilación, ¿no? De tal manera que el balance de carbono en el ciclo de glioxilato no sea 0 y no pierda los carbonos que ganó, que entraron. Entonces paso a describirle el ciclo. Miren, el ciclo se parece mucho al ciclo de Krebs hasta cierto punto. Miren, acetilcoenzima A reacciona con oxaloacetato, se forma citrato. Citrato se deshidrata y forma cis-aconitato. Entra agua y se forma este compuesto isocitrato. ¿Se acuerdan? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando llega a este punto, el ciclo de Krebs, participa una enzima, esa es otra de las que se tiene que aprender, ¿no? Son de las pocas que yo les digo. La número 1, que se llama isocitrato liasa. ¿Estamos? Isocitrato liasa. Toma el isocitrato, ¿no? Fíjense, hasta ahí se parece al ciclo de Krebs. Pero entonces acuérdense que lo que hace la vía es evitar las descarboxilaciones. Por eso que actúa a nivel del isocitrato. Entonces la isocitrato liasa entra y divide al isocitrato que tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo divide en una molécula que se llama glioxilato. Fíjense que tiene 2 carbonos, glioxilato, y una molécula de succinato. Fíjense, una molécula que se llama glioxilato y una molécula que se llama succinato. Fíjense, pasó isocitrato a succinato
sin pasar por aquí. Miren, todo esto se salta. La oxalosuccinato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, todo esto. Y miren, sacrifica no solamente, evita la pérdida de los carbonos y sacrifica poder reductor. Fíjense, esto que está aquí, este NADPH es sacrificado. Aquí está el CO2 que se salta, la descarboxilación, pero se pierde este poder reductor que está aquí. Aquí se salta esta descarboxilación, pero sacrifica la pérdida de ATP. ¿Estamos? Fíjense, para lograr conservar los dos carbonos, sacrifica la formación de poder reductor y sacrifica la producción de ATP. ¿Estamos? Fíjense, disocitrato por la isocitrato liasa, que es una enzima también anaplerótica de estrategia metabólica, convierte al isocitrato en glioxilato y el glioxilato y al isocitrato en succinato. ¿Estamos? ¿Cómo lo vemos hasta aquí? ¿Cómo lo vemos hasta aquí? ¿Me han seguido o alguna pregunta? Por ahora bien, profe. Por ahora también. Ok, entonces acuérdense, Profe, fíjense que es una... Ajá, pregunta. Eh, sí, este dime. ciclo, eh, Ajá, su primera parte es similar al ciclo de Krebs, pero la sí, hasta única aquí. diferencia, ajá, es que el isocitrato se va a transformar en dos moléculas, ¿no? En Ajá, glicacetato y succinato, ¿no? ajá. Y de ahí Exacto. ya no vuelve A a ser través de la a través de la isocitrato liasa. Acuérdate de esa enzima, isocitrato liasa. Ujú. y ya ese es Dime. el ciclo completo, ¿no? Solamente No, todavía no, no, todavía no hemos terminado. Esa es la primera parte. Ah, ok, ok. Esta es la aplicación de por qué que se salta a los dos dados de carboxilaciones. Bien, ahora miren, el glioxilato, fíjense aquí, el glioxilato que tiene dos carbonos, ven aquí, uno y dos, reacciona con acetilcoenzima A, que tiene también dos carbonos. Fíjense, el glioxilato de dos carbonos reacciona con acetilcoenzima A, que tiene dos carbonos. ¿Estamos? Entra agua y sale la coenzima A. Esto se libera, entra agua y sale la coenzima A. Y fíjense que esto se protona y forma ¿qué? Malato, se forma malato. ¿Estamos? Se forma malato, miren. Se forma malato. El malato se oxida y forma NAD reducido para formar oxalacetato. ¿Estamos? Miren que el balance de carbono aquí no es cero. No se ha perdido los dos carbonos. De tal manera que dos carbonos que quedaron aquí en glioxilato, ¿no? De la acetilcoenzima A, vienen, se une con acetilcoenzima A para formar este intermediario importantísimo que se llama malato. El malato se oxida y forma NAD reducido para formar oxaloacetato, otra molécula de cuatro carbonos que me permite que el ciclo funcione. Lo único que la bacteria no pierde carbono. ¿Estamos? No tiene un balance de carbono cero en el ciclo de Krebs. En el ciclo de gliosilato no hay balance de carbono cero, sino que hay un balance de dos carbonos por cada molécula de acetilcoenzima A que entra. ¿Estamos? Y fíjense que se forma, sacrifica, miren, dos moléculas de NAD, de NAD reducido y una de ATP por cada acetilcoenzima A que entra para no perder esos dos moléculas de carbono. Entonces, acuérdense de este ciclo, estudienlo bien ahora que después lo vamos a recordar otra vez. Usted lo va a ver importante cuando demos otras clases de aquellas bacterias que utilizan sustrato, comen sustrato de dos átomos de carbono. Vamos, ahí se los recuerdo. Pero se lo explico ahora porque ahí está el ciclo de Krebs, entonces para que vean la variante. Bien, ahora sí ya les he dicho todo lo del ciclo del glioxilato.
Entonces, acuérdense, fíjense cosas importantes. El ciclo de gliosilato es una estrategia metabólica, ¿estamos? Es un bypass también, ¿qué? Que está hecho cuando la bacteria come sustrato muy pobre en carbono, no tan rico como la glucosa. Y el objetivo de la vía del glioxilato es evitar las dos decarboxilaciones que existen en el ciclo de Krebs. ¿Estamos? Es el objetivo final del ciclo de glioxilato, evitar que se produzcan las dos decarboxilaciones. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Profe, y el succinato ya quedaría libre para utilizar en otras vías, ¿no? Así ya queda como producto intermediario, se produce. Lo otro, esto que está aquí, no, porque la vía salta de isocitrato a succinato a glioxilato. Esta parte no se da. O sea, es un ciclo de Krebs incompleto, pero que la vía continúa. O sea, la célula puede ser trabajando, puede crecer y ustedes van a ver cuando les dé la parte de cuando comen sustratos de dos carbonos, de un carbono, cómo esto ayuda para que hagan entonces, construyan todos sus componentes celulares a partir de dos carbonos. Bien, entonces estamos bien hasta aquí. Ahora seguimos. Aquí está la vía ahora. Fíjense, la misma vía de antes, pero resumiendo, este diagrama es para estudiarlo después que han estudiado todo lo de atrás. Fíjense, tiene las tres vías glucolíticas, tiene tiene la vía anaplerótica, ¿no? Las enzimas fosfonilpiruvato carboxilasa, ¿no? Tiene, fíjense, el ciclo de Krebs y el ciclo de glioxilato aquí. Aquí está todo para que vean cómo está mezclado, que no es que están separados. Todo eso en el metabolismo está unido, está conectado, cómo están relacionados. Entonces, para que no se lleven la idea que eso está totalmente separado, no, eso es todo está unido, todo está conectado una con otra. Y así funciona. ¿Sí? Este es el diagrama. Acuérdense que es para repasar. Después que estudian todo lo de atrás, repasan con esto. Bien, entonces, esto aquí es la utilización de la glucosa como fuente de carbono y energía. Viéndolo, lo terminamos con respiración aerobia, y ustedes ven todo lo que se pueden comer, cómo lo pueden degradar, ¿no? Y todo lo que obtienen. Vimos las tres vías glucolíticas y luego cómo esa vía cómo el piruvato es convertido a acetilcoenzima A mediante la piruvato de deshidrogenasa. Después vimos cómo entra el ciclo de Krebs y vimos cómo se usa el ciclo de glioxilato cuando la bacteria utiliza fuentes de carbono muy pobres en carbono para eliminar la dos decarboxilación. Eso es lo que hemos dado hasta ahora. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a cambiar un poquito, porque esto era de la glucosa, pero para que vean que la bacteria tiene diversidad de sustratos. Pueden comer diferentes sustratos. Entonces ahora por eso que esto es para glucosa, pero vamos a ver ahora, dice metabolismo quimio organótrofo, oxidación de sustratos diferentes a la glucosa. O sea que no comen solamente glucosa, ¿estamos? Comen un montón de sustratos, ¿sí? Y así ustedes ven aquí este diagrama que también tienen en los apuntes. Fíjense que aquí está la fosfoniltransferasa, el sistema de fosfoniltransferasa, y comen azúcares como la L-sorbosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Fíjense, se fosforila y queda como L-sorbosa 1-fosfato. Luego, fíjense aquí, esta sorbosa es
reducida. Fíjense que entra NAD reducido, sale como NAD oxidado, así que se reduce la sorbosa y me forma D-glucidol 6-fosfato. ¿Estamos? D-glucidol 6-fosfato. Ahora ese D-glucidol, ahora este D-glucidol fosfato, a través de esta enzima, la número 4 que tiene acá abajo, que se llama una dehidrogenasa, pide forme de fructosa 6-fosfato. ¿Estamos? La D6-fructosa entra a ATP y forma fructosa 1,6-bifosfato. Y ahí estamos en la vía de Ender-Mejoparna. ¿Estamos? Es lo que yo le digo, todos los azúcares al final quedan en un metabolito de la Ender-Mejoparna. Esta es la manosa, entra o a través de la fosfonilpiruvato fosfotranserasa y forma de manosa 6-fosfato. Esta, por acción de la enzima, estas dos, una isomerasa, forma fructosa 6-fosfato. Y esa fructosa 6-fosfato ya queda en D-fructosa 1,6-bifosfato. Fíjense, todas terminan en D-mejoparna. La fructosa entra y queda como D-fructosa 1-fosfato. Entonces, fíjense aquí, por esta enzima número 1, la 1-fosfofructoquinasa, ¿no? Entra ATP y se forma D-fructosa 1,6-bifosfato. ¿Estamos? Y luego acá la glucosa que ya ustedes conocen. ¿Estamos? Entonces, la característica es que no comen glucosa, pueden comer otros azúcares de 6 carbono, como la fructosa, la manosa y la sorbosa. ¿Estamos? Entonces ustedes ven ahí que todo, y una cosa importante es que a la larga terminan en un intermediario de la vía de Ender-Mejoparna. Todas estas exosas, ¿sí? A la larga terminan. Claro, que la bacteria tiene que tener las enzimas para comerse esto, ¿no? Por lo menos tiene que tener las enzimas estas que le dicen aquí, que deben de tener para poder comérsela. Si no tienen las enzimas, no pueden comérselo. ¿Estamos? Aquí. Pero una vez se lo coman, queda en un intermediario de las pentosas fosfato. Fíjense usted. Estas son exosas. También comen disacáridos, conversión de la lactosa a galactosa y glucosa, ¿no? La lactosa, como vamos a ver posteriormente, fue el primer operón que se describió. O sea, cómo la degradación de la lactosa es regulada por los genes. Y eso fue lo que se llamó el operón LAC, el primer operón descubierto en los procariotas. Acuérdense que en los procariotas los operones están organizados en operones. ¿Estamos? Y los operones también se organizan en lo que llamamos regulones, que es un conjunto de operones. ¿Vamos? Bueno, ya eso le queda para el curso de genética del otro semestre. Pero bueno, lo importante es que sepan que los genes están organizados en operones. Entonces, fíjense que una de las enzimas que permite la utilización de la lactosa es una permeasa. ¿Estamos? Que pasa dependiente de energía y pasa a la lactosa. Entonces la lactosa es un disacárido. ¿Estamos? Es un disacárido que por acción de una enzima, que es otra de las enzimas que forma el operón LAC, que se llama la beta-galactosidasa, convierte a la lactosa, la divide en una molécula de galactosa y en una molécula de glucosa. Y esto fue descrito ya, imagínense, por Jacob y Monod, que describieron el operón LAC. Entonces, esta enzima, la beta-galactosidasa, esto ayuda, entonces ya ustedes saben, a agarrar la lactosa, que es un disacárido, y convertirlo a glucosa y a galactosa. Ahora, ya ustedes la vía de la glucosa se la conocen, ¿verdad? Cómo degradan la glucosa. Lo que no saben es de la galactosa. La galactosa, fíjense acá, entra, también es una molécula de 6 carbono, entra a través de las permeasas y esa de galactosa entra a ATP y se convierte en D-galactosa 1-fosfato.
¿Estamos? D-galactosa 1-fosfato. Y luego, esta D-galactosa 1-fosfato, por acción de una glucosa galactosa 1-fosfato, uridiniltransferasa, es convertido, uridil porque tiene esto, uridil, uridil fosfato. Por eso que se llama, ¿no? Por eso se llama glucosa, galactosa 1-fosfato uridinotransferasa. Este es el uridino. Y lo convierten en glucosa 1-fosfato. Y ya usted ve que le ponen los signos, porque aquí entra glucosa 1-fosfato, ya entra a la vía de Ender-Mejoparna. Así que fíjense cómo la galactosa, que viene de la lactosa, también es convertida, ¿no?, a glucosa 1-fosfato y entra a la vía de Ender-Mejoparna. Es lo que yo le digo, todos estos azúcares a la larga terminan en la vía de Ender-Mejoparna. ¿Sí? Aquí, bueno, ese de la galactosa. Miren acá las pentosas fosfato, azúcares eh, azúcares de 5 carbono, ¿no? Aquí está. La de-ribosa 5-fosfato, de-ribulosa 5-fosfato y de-cilulosa 5-fosfato. Todas estas son, fíjense que son por isomerasa. Todas son azúcares de 6 carbono. Pues ya vimos el metabolismo de las pentosas fosfato, pero estas son diferentes, ¿no? Y acuérdense que la importante es la acción de la transaldolasa y la transetilasa. ¿Estamos? Estas transaldolasas, si se recuerdan, y la transetilasa producen fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato en la vía de la pentosa fosfato. Entonces, estas dos moléculas pueden entrar a la vía de Ender-Mejoparna. ¿Estamos? O sea que todas las pentosas, todos los azúcares de 5 carbono quedan como fructosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, pues, ¿se acuerdan? Y entonces esos son intermediarios de la vía de Ender-Mejoparna y entrarían ahí sin ningún problema. Fíjense que todo, como yo le digo, ahora, estos compuestos son de alta energía, hexosas, lactosa, pentosa, son azúcares de alta energía, mucho carbono. Bien, entonces, hasta aquí, ¿cómo lo ven? Acuérdense, ¿cómo comen las hexosas? Todas terminan en intermediario de Ender-Mejoparna. La lactosa queda en intermediario de la Ender-Mejoparna. Y la beta-galactosa también entra a la vía de Ender-Mejoparna. Y las pentosas fosfato también entran a la vía de Ender-Mejoparna. ¿Sí? Preguntas, pues, hasta aquí. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Dígame algo. ¿Ah? Todo claro, profe. Sí, Está está bueno, pues. Y ahí tienen los apuntes, ¿ah? Cualquier cosa. Bien, entonces, ahora vamos a la historia esta que yo le decía, de cuando comen un sustrato pobre en carbono, ¿sí? Pobre en carbono, como es el acetato. Y aquí la cosa sí se pone fea, ¿no? No es fácil eso, porque como yo le decía, tiene muy poco carbono. De utilizar compuestos que tienen alto carbono, como de 6, 5, a pasar a comerse un compuesto de 2 carbonos. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿No? Eso es muy difícil en el ambiente, pero están los microorganismos, están adaptados y ellos cumplen su misión, cumplen su función y lo hacen. Entonces vamos a ver qué pasa con estas bacterias que comen acetato. Dice, el acetato es tomado activamente y transportado hacia adentro de la célula y convertido a acetilcoenzima por la acetilcoenzima sintetasa. ¿Estamos? Esta es la enzima, fíjate, acetilcoenzima sintetasa. Convierte al acetato. Acuérdense que el acetato tiene solamente 2 carbonos. Lo convierte en acetilcoenzima. ¿Estamos? Miren que ya aquí ya no, estamos hablando de otra cosa.
Ya no estamos hablando de azúcares de 6 carbonos ni de 5 carbonos. Estamos hablando de un compuesto de 2 carbonos como el acetato. Entonces, el acetato es convertido directamente a acetilcoenzima A. Fíjense que no estamos hablando de que hay formación de piruvato ni nada de esas cosas. ¿Estamos claros en eso? Es otra situación. ¿No están viendo lo que le estoy diciendo? Sí. Ok, entonces miren, entonces, este acetato puede ser activado a acetilcoenzima en 4 diferentes reacciones. O sea, se pueden dar en el ambiente a un observador 4 reacciones que convierten el acetato en acetilcoenzima. Entonces, miren así. Acetato reacciona con acetilcoenzima ATP. Aquí está acetilcoenzima AMP y fosfato inorgánico. El acetato más ATP forma acetilfosfato más ATP. Entonces, ese acetilfosfato puede reaccionar con acetilcoenzima A y forma acetilcoenzima A más fosfato inorgánico. ¿Estamos? Esta va en 2 pasos. Acetato más succinilcoenzima A me forma acetilcoenzima A más succinato. Y el acetato más ATP más acetilcoenzima A, otra vez acetilcoenzima A más ADP más fosfato inorgánico. Entonces ustedes ven que esto le reafirma, ¿no?, que el acetato pasa directamente de acetato a acetilcoenzima A, porque reacciona con acetilcoenzima A. Y mire que queda listo para entrar al ciclo de Krebs. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Estamos? Ya ustedes deben de pensando qué hace. Ya deben de pensando que no puede ser ciclo de Krebs. ¿Estamos? Porque está convirtiéndolo en acetilcoenzima A. Este va directo de acetato de 2 carbonos a acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos. Entonces ya deben de ir pensando en a qué vía vamos a entrar. Bien, dice, los anaerobios estrictos no utilizan el ciclo del glioxilato para asimilar acetilcoenzima A cuando ellos contienen piruvato, ferrodoxina, óxido reductasa. ¿Saben? Los anaerobios estrictos no utilizan. ¿Por qué? Porque los anaerobios estrictos, acuérdense que son anaerobios y pueden utilizar otros aceptores de electrones diferentes al oxígeno. Entonces, como utilizan aceptores terminales diferentes al oxígeno, entonces la cantidad de energía que ellos tienen es muy baja. Entonces, no les conviene utilizar no utilizan el ciclo del glioxilato. ¿Estamos? Utilizan otra forma. Pero no les conviene porque hay muy poca energía. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que acetilcoenzima habrá acetato. El acetato, ya dijimos que pasa directamente por 4 tipos de reacciones. Reacciona con acetilcoenzima reacciona con succinilcoenzima para formar acetilcoenzima. Entonces, miren lo que pasa. Aquí tenemos el acetato de 2 carbonos y viene el ciclo del glioxilato, porque como es acetilcoenzima, entra al ciclo quiere entrar, pero no puede al ciclo de Krebs, porque acuérdense que nada más tiene 2 carbonos y él quiere conservar esos 2 carbonos para formar todos sus componentes celulares. Entonces recurre al bypass. ¿Se acuerda que explicamos? Al ciclo del glioxilato, porque el ciclo del glioxilato no hay descarboxilaciones. Entonces produce fosfonol, produce el oxaloacetato. ¿Estamos? Entonces, fíjense, esta enzima, este oxaloacetato, estamos aquí y ya no hay problema, tiene oxaloacetato recuperado. Ahora bien, pero entonces tienen un problema, ¿ok? Se quedan en el ciclo de Krebs. Está bien, entran al ciclo de Krebs. Y fíjense que tienen el problema que, ¿se acuerdan? Usen poder reductor, pero muy pobre. ¿Se acuerdan? Que nada más era, si volvemos al ciclo de acá al ciclo de glioxilato. Fíjense, como se saltan esto,
no obtienen estos poderes reductores, no obtienen ATP y nada más tienen este poder reductor que está aquí. ¿Sí? Este poder reductor que está aquí. ¿Están viendo? Entonces tienen muy poco poder reductor, aunque mantienen los dos carbonos. Entonces, miren lo que, y nada más tienen acetilcoenzima A. Entonces, fíjense que lo que hay una estrategia. Ellos pueden convertir oxaloacetato a fosfonolpiruvato. ¿Estamos? Mediante una enzima que se llama fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Esta es una quinasa. ¿Estamos? Y quinasa porque pega fosfato. ¿Estamos? Pega fosfato, una quinasa. Fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Entonces, el oxaloacetato se convierte en fosfonolpiruvato. ¿Estamos? En fosfonolpiruvato. Fíjense, el oxaloacetato que se produce se convierte en fosfonolpiruvato. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Vamos a ver si me van siguiendo. Vamos a parar aquí para que me pregunten algo, que no me vayan siguiendo. Para ver. Profe, ¿puede explicarlo de nuevo? Que mi cerebro murió. Por favor. No, háganme pregunta. Eso de repetir todo, no. Háganme pregunta. ¿Qué fue lo que no Profesor, quedó claro? Hagan la pregunta. Construyan la pregunta. profesor, en el ciclo del hidroxilato, ¿puede poner la imagen, por favor? Que Ajá. hay, Ahí está. ok, ahí hay dos vías. Usualmente se toman ambas o solo toma una de las dos. Es lo que. No, acuérdense que el ciclo de glioxilato es para acá. Esto no se da. Y ese es el programa que tienen los que comen acetato. No pueden hacer esto porque estos son dos descarboxilaciones y perderían los dos átomos de carbono que vienen del acetato. Ah, por eso esas flechas están digo, Sí, entrecortadas. O sea que sí, no está haciendo isocitrato, eso y lo único que está pasando es lo de arriba. exacto, isocitrato formaría glioxilato, la isocitrato liasa formaría glioxilato y formaría succinato. Y demos el glioxilato por acción de la malato sintetasa forma malato, pero no se pierden los dos carbonos, pero sacrifica poder reductor aquí, aquí y aquí ATP, y nada más tiene un solo poder reductor. ¿Estamos? Entonces miren acá, la situación acá que nada más que come acetato, y esos son esos dos carbonos, y ese se convierte directamente de acetato a acetilcoenzima A. Por esa acetilcoenzima A no puede entrar al ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs tiene dos descarboxilaciones. Entonces los dos carbonos del acetato se perderían, que vienen en forma de acetaldehído, de coenzima A. Entonces tiene que recurrir al ciclo del glioxilato. Hasta ahí vamos bien, Ya, ya, profe, ya. ¿sí? Ahora, pero en el ciclo de glioxilato sí hay oxaloacetato, ¿verdad? ¿Cierto o falso? En el ciclo de glioxilato hay o no acetato, oxaloacetato. Sí, sí hay. Volvamos, sí. Volvamos al cuadro acá, nuevamente. Mírenlo, aquí está oxaloacetato. Hay. Entonces, claro que sí hay oxaloacetato. Entonces, miren lo que pasa. El oxaloacetato es convertido a fosfonolpiruvato. Y el fosfonolpiruvato es una molécula intermediaria de qué vía? ¿A dónde han oído fosfonolpiruvato? ¿En qué vía?
¿En qué vía? ¿En qué vía glucolítica, pues? MP. Ah, claro, en la vía de Ender-Mejoparna, claro que sí. Entonces, pero, ¿cómo llega a formarse fosfonol piruvato? Por acción de esta enzima, fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Estamos? Convierte el oxalocetato en fosfonol piruvato. ¿Sí? Fosfonol piruvato. Ahora, fíjense, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos fosfonol piruvato. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, vamos a regresar, para ver si la tengo aquí rápidamente. Ajá. Si ustedes recuerdan la vía de Ender-Mejoparna, yo le dije que de fosfonol piruvato hasta fructosa 1,6-bisfosfato la vía era bidireccional. ¿Se acuerdan? Que de fosfonol piruvato a fructosa 1,6-bisfosfato la vía era bidireccional. Bueno, ¿qué sucede? Ahora se tienen que acordar eso. Por eso tienen que estudiar bien, tienen que ir aprendiéndose todas las cosas bien, porque hay una continuidad. Si ustedes no estudian bien el material anterior, entonces se les va complicando, ¿sí? Entonces, fíjense, el fosfonol piruvato, por esas reacciones que son reversibles, forma fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Estamos? En un proceso que se llama gluconeogénesis. Ahora no es glucólisis, sino gluconeogénesis, formación de glucosa. Y fíjense, se forma todos esos intermediarios que ustedes conocen, desde fosfonol piruvato hasta fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Estamos? Y todavía esa fructosa 1,6-bisfosfato puede perder un fosfato por una fosfatasa y formar fructosa 6-fosfato. Entonces quiere decir que tenemos de este oxaloacetato que tenía 4 carbonos, formamos un compuesto de 3 carbonos, como el fosfonol piruvato, y este me va a formar intermediarios, ¿no? De 3 y de 6, como la fructosa 1,6-bisfosfato y la fructosa 6-fosfato. ¿Estamos? Miren ustedes, entonces de 2 carbonos ya tenemos intermediarios de 6 carbonos. ¿Y esos intermediarios de dónde son? De la vía de Ender-Mejoparna. ¿Estamos? Y entonces así los microorganismos pueden formar todos sus componentes celulares. ¿Estamos? Miren esa estrategia metabólica, lo importante que es el ciclo del glioxilato. Esta es la gluconeogénesis. ¿Ven? Vamos al revés, porque acuérdense que de fosfonol piruvato hasta fructosa 1,6-bisfosfato es reversible. ¿Estamos? Pero todavía puede seguir y convertir hasta formar glucosa. Por eso que el proceso se llama gluconeogénesis. Bien, entonces, ¿qué me dicen hasta aquí? ¿Lo comprendieron? Ok. Sí, profesor. Entonces el proceso Sí, la idea está clara. O sea, de 2 carbonos, utilizando el ciclo de glioxilato y utilizando la fosfonol piruvato carboxinasa para formar fosfonol piruvato, pueden construir azúcares de 3 y de 6 carbonos. ¿Estamos? Y formar todos sus componentes celulares. ¿Sí? Bueno, tienen que leer, tienen que estudiar. Mire todo lo que hemos dado. Ahora, yo creo que déjeme, bueno, hasta aquí voy a llegar. ¿Oyeron? Voy a bajar esto. Esto, por aquí yo tengo el cronograma. ¿Se acuerdan que esto teníamos planeado para el 6 el parcial? Pero miren que no he terminado. ¿Oyeron? Termino la otra semana. Entonces sí que el parcial lo podemos cambiar. No sé si ustedes dicen, si no ustedes me dicen, como ya yo me atrasé, ustedes me dicen cuándo quieren el parcial.
¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Porque ya no sería para la otra semana, porque me falta todavía explicarles unas partes. Vamos por aquí, por el ciclo del gliosilato y las diferentes vías catabólicas, pero me falta lo de regulación de los sistemas enzimáticos. Entonces, como, como no he terminado, entonces terminaría la otra semana. Y ustedes me dicen ahí cuándo quieren hacer parcial. Pero mire que ya tienen que estar pila. Mire, hoy todavía esto, y ustedes todavía se demoran en contestar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Que el parcial, ustedes me dicen cuándo lo quieren. Sí, profe. Sí, profe. Porque mire que ya yo no, o sea, ya yo no terminé hoy, me faltó. Así que termino la otra semana. Entonces ustedes me dicen cuándo quieren el parcial. Como estamos así virtual, entonces el parcial va a ser virtual. ¿Estamos? Si regresamos a la presencial, entonces los otros parciales serían presencial. Pero este ya sería virtual ya. O sea, profe, que dentro de la semana, de la próxima semana tendríamos que escoger un día Sí, para poder... ustedes me dicen qué día. O sea, acuérdense que las clases son los martes. Entonces ustedes me dicen qué día. La otra semana, el otro 6, que es martes, no tendrían el parcial. Entonces ustedes me dicen, después de esa fecha, qué día lo quieren hacer. Porque ya yo me atrasé. He hablado más de la cuenta, creo. Entonces, me ha atrasado, me falta un pedazo que termino la otra semana. Entonces ustedes ya me dicen ahí, entonces, cuándo desean el parcial. Se ponen de acuerdo y me dicen. Listo, profe. listo. Ok, quedamos así, pues. Entonces, Dios primero, nos vemos el próximo martes.